Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, en 2 versículos, en el 6 y en el 7. Hoy vamos a estudiar una palabra que Dios ha preparado para tu vida. Dile que está a tu lado, es una palabra que Dios ha preparado para tu vida. Y se llama cuando Dios rompe tus cadenas. Díselo. Díselo otra vez, cuando Dios rompe tus cadenas. Ahora yo quiero que lo repitan, hermano, mirando todos para acá. Y quiero que se lo digan al diablo. Cuando Dios rompe mis cadenas. Dígale por fe, hermano. Hay algo en el ambiente que no te deja creer. Mira tu problema de frente. Y dile, cuando Dios te rompe delante de mi cara. Hay situaciones que todos los días, en los que todos los días caminamos, que son buscadas a veces por nosotros mismos. Hay situaciones en las que Dios te mete para que crezcas espiritualmente. ¿Estamos claros con eso? Amén. Pero hay muchas situaciones que no te las puso Dios, que tampoco te las inventaste tú, que te las puso el diablo. Y esas situaciones, a lo largo de nuestra vida, a veces las internalizamos tanto que las normalizamos. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús una vez entró en un templo, en sinagoga, y encontró, un sábado por cierto, y encontró una mujer que estaba encorvada. Esa señora en el templo, escúcheme bien, estaba encorvada. Diga conmigo, encorvada. Para ella era normal ya vivir así. Tenía, según Jesús dijo, 18 años, que estaba encorvada. Ya ella estaba acostumbrada a bañarse encorvada, a ponerse ropa e ir para la tienda a buscarse ropa que le quedara ajustada a su joroba. Ya estaba acostumbrada a ver el piso. Probablemente la escoba de su casa estaba ya serruchada por la mitad, adaptada al tamaño desde donde le llegaban sus manos para barrer. Quizá donde tendría su cocinita en su casa, todo lo tendría allí muy abajo. No como usted y yo, que podemos erguirnos y levantarnos frente al espejo para peinarnos, para cepillarnos, para el champú en el cabello y para hacer muchas otras cosas. Esta señora estaba todo el tiempo mirando al piso. Para ella, 18 años viviendo así ya era normal. Es como cuando tú tienes un dolor por aquí, que estás acostumbrado, y no, yo estoy acostumbrado a ese dolor. Hermana, y no te duele el codo, tienes el codo hinchado. No, yo estoy acostumbrado. ¿Cómo así? No, me caí hace como 5 años y ya me acostumbré. Hermano, Dios no te creó para que vivas con una joroba 18 años como esta señora. Dios no nos creó para vivir en la aflicción perenne. Dios nos creó y Cristo nos ha llamado a una libertad en la que Jesucristo ha pagado nuestras penas, cargas y pecados. Hay libertad en Cristo Jesús. Amén. Ahora, pero esta mujer estaba llevando cargada ese flagelo que la atormentaba todos los días. Mire, ella iba para la iglesia con la joroba. Y diga conmigo, y salía de la iglesia y se llevaba la joroba. ¿Usted es así? ¿Usted es de los que viene con un problema y se quiere, ya va Jesús, no, devuélvemelo, y se lleva el problema? ¿Usted es de los que viene con una inflamación en el cuerpo y le pide oración y después que Jesús se lo quita, dice, ya va Jesús, devuélvemela, que me voy a regresar para la casa? ¿Usted es de eso? No, ¿verdad? Bueno, hoy yo quiero mostrarte y abrir tus ojos en el Espíritu, aunque eso lo hace Dios, pero voy a ayudarte a que tus ojos sean abiertos por la palabra y que puedas ver y discernir por la palabra de Dios cómo Dios rompe las cadenas que te atan. Porque lo que tenía esta mujer, Jesús dijo que era una presión satánica. Había un demonio que se había alojado en su columna y la había llevado poco a poco a que estuviera encorvada. Muchas de las enfermedades y situaciones con las que estamos o con las que la gente camina ni siquiera son naturales, son a causa de espíritus inmundos. Repito, hay procesos en los que Dios te va a llevar, como por ejemplo, silencios de Dios, puertas que se cierran, que lo que buscan es que tu confianza en el Señor sea aumentada, a que tu fe sea aumentada.
Pero los flagelos no vienen de Dios. Dios no te va a poner un cáncer. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, el Señor nos va a mostrar por su palabra cómo Él hace para que las cadenas sean rotas, o cómo sucede, cómo se ve esto en el Espíritu. Y allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, en estos versículos 6 y 7, miren lo que dice. Dijo pues Jonatán, este era el hijo del rey Saúl, a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Vamos ahí a meternos en el campamento del ejército enemigo que está ahí enfrente de nosotros. Dice Jonatán, miren lo que dice: quizá haga algo Jehová por nosotros. Diga conmigo, quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová, repita conmigo, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Alabado sea Dios. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. A ver, quiero ponerlos en el contexto para que usted entienda de qué se trata esta conversación entre el hijo del rey Saúl y su paje de armas, el que le llevaba las armas. El pueblo de Israel en ese momento tenía su primer rey, era Saúl. Y para ese entonces, un pueblo llamado los filisteos tenían ocupada la zona donde estaban los israelitas. Ese ejército enemigo había flagelado a Israel en muchas formas, y tanto que le había quitado la capacidad de defenderse. Diga conmigo, la capacidad de defenderse. No tenían armas. El ejército de Israel no tenían espadas, no tenían escudo, no tenían nada. Diga conmigo, no tenían nada. No, literalmente nada. Incluso no había herreros en todo Israel. Los que trabajaban con el hierro no había ni uno. Para que ellos pudieran afilar un cuchillito, una navaja para cocinar, un hacha, ¿cómo se llaman estos instrumentos que se utilizan para arar la tierra? Tenían que ir al campamento de los filisteos y allá ubicar a un herrero, pagarle. Y era costoso, porque la Biblia dice cuánto costaba. Pagarle para que le afilaran, por ejemplo, la escardilla, para que le afilaran la pala para quitar el monte. Eso es lo único que le permitían a ellos. Pero la Biblia dice que solamente Saúl y su hijo, el príncipe Jonatán, tenían una espada. Se dice por allí, présteme atención, se dice por allí que estas espadas incluso pudieron haber entrado como contrabando, porque no estaba permitido, los filisteos no permitían que los israelitas tuvieran armamento. ¿Entiende el contexto que estamos viviendo? Que estaban viviendo esta gente. Ellos estaban rodeados por el ejército de los filisteos. Pero además de eso, el ejército de los filisteos, se levantó en guerra contra Israel. Entonces ahora está en una situación más difícil, hermano, porque no solo que el campamento de los filisteos estaba alrededor, sino que se estaban levantando en amenaza para destruir a los habitantes de Israel, al rey Saúl y a todos los que estaban por allí. Eso es una situación bastante difícil. Porque, hermano, yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo tú le haces para defenderte en una situación si no tienes recursos? A ver, por ejemplo, sucede en una familia una enfermedad muy grave. Alguien se enferma o tuvo un accidente, porque eso ha pasado, ¿verdad? Hace poco recuerdo, ¿te acuerdas, no era que me dijiste un familiar de ustedes tuvo un accidente en una moto? ¿Y de dónde salía el dinero? No había para sacar el dinero, pero tuvo que buscarse la forma de encontrarlo. Ajá. ¿Cómo hace una familia cuando no tiene cómo responder ante ciertas situaciones, como por ejemplo esa, para sacar el recurso financiero si no hay? Tú dices tener fe, eso es correcto, pero el común de la familia, la gente allí en el mundo, ¿cómo hace? Hermano, de pronto, no, que tiene un dolor, como, no le salió, pero como por ejemplo, hace tiempo fuimos a orar por un hombre que él vendía pescado como que era. ¿Dónde están ahí? Vendía pescado, ¿cierto? ¿No? El tipo ese. Ajá. Él dice que tenía un malestar, que estaba tapado, no podía ir, estaba obstruido, decía él, estaba obstruido. Y resulta ser que cuando lo fueron a examinar tenía cáncer.
Y cuando le hicieron la operación, le dio metástasis. Y el cáncer se lo comió rapidísimo y se murió. Pero fíjense, el hombre, en el momento cuando se va a hacer el examen, que le dan el diagnóstico, tienes cáncer. ¿Qué es lo que ocurre en la mente de una persona cuando le llega una noticia tal? Cuando una familia no tiene, o son de escasos recursos económicos, y de pronto se murió un familiar y no hay ni siquiera cómo enterrarlo, cómo sacar. Yo he visto familias así, hermano, que han tenido que salir a pedir para completar el dinero del acto funerario y comprar la urna, porque no tienen. ¿Cómo responde una persona que no conoce a Dios ante una situación en la que el diablo empezó a moverte los utensilios y las cosas de la casa? En la que ves que a los hijos tuyos los están atormentando de noche y los visitan espíritus inmundos y no hayas cómo hacer. Yo he escuchado casos y conozco gente de niñas, de un familiar, que su hija la visitaban de noche, algo o alguien, no sabía ella, ¿verdad? La muchacha que la visitaba, y a su hija la atormentaban todas las noches. Mi mamá empezó a orar y le dijo al padre que le mostrara, porque mi mamá es una mujer de oración, la pastora Evi, ella pronto va a estar entre nosotros, en el nombre de Jesús. Y el Señor le mostró cómo un espíritu inmundo venía todas las noches, enviado por brujos, hermano. El espíritu venía encapuchado y le llegaba a la niña y todas las noches la conjuraba y la molestaba. Por eso la niña se quejaba todas las noches. ¿Cómo hace una familia que no conoce a Dios, que no se mueve y no conoce el poder de Dios a su favor, para echar fuera eso? Tú no puedes controlar un demonio así. Una persona que no tiene a Cristo, ¿cómo controla una situación así? Es difícil. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación así. ¿Cómo controlabas tu vida? ¿Cómo podían salvarse si, uno, no tenían nadie que los defendiera? Es decir, no tenían nadie que te ayudara. Y lo segundo, no tenían armas para ellos defenderse. Es difícil. La situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento era difícil. Diga conmigo, era difícil. El diablo a veces lleva a las personas a un punto de limitación tal en el que piensan que no hay cómo levantarse. Hay personas que, creo que me imagino algunos de ustedes podrán conocer, que de pronto le sirvieron a Dios, pero no estaban tan comprometidos en una relación con Cristo, estaban ahí más o menos, y de pronto cayeron feo públicamente. ¿Cómo se levanta un ministerio así? Conocemos, por ejemplo, el ministerio que ya ese hermano partió con Cristo, creemos que está en la gloria con el Señor, el hermano Luis Urbáez. Ese hermano, el Señor lo llamó con poder. Dios lo utilizaba para hacer milagros extraordinarios. Hermano, milagros que se dice de la talla, incluso algunos de la talla de Moisés. Alar una nube con la mano así para tapar el estadio porque había mucho sol. El Señor resucitaba muertos. ¿Qué pasó con ese hombre? Que ese hombre, no puedo juzgarlo, pero en algún momento de su vida se apartó de la verdad. Y por ahí lo vieron en la calle, alcoholizado, pasando situaciones que no voy a nombrar en este momento. Ya en otras predicaciones hemos tratado un poquito acerca de eso, pero nunca para juzgar al hermano. Dios habrá tratado con él y creemos que a lo último él se habrá arrepentido y se fue con el Señor. Pero fíjense cómo se paraba luego él cuando el Señor le daba una palabra, porque yo sé que Dios habla, y yo creo que en muchos momentos el Señor tocó el corazón de Luis Urbáez para que se arrepintiera, como por ejemplo cuando Gigi Ávila se dice que hicieron una campaña y en la campaña había miles de pastores y todos se levantaron en oración para interceder por el hermano Luis Urbáez. Eso qué hermoso, hermano. Cuando el pueblo de Dios se levanta para orar por uno que está caído y no que se levanta para criticar al hermano que falló. Bueno, pero ahí estaba el hermano Gigi Ávila dándonos buen ejemplo en ese momento, orando por este hombre. Pregunto, ¿cómo la gente le creía a Luis Urbáez? Yo escuché de testimonio que a este hombre no lo querían recibir en algunas iglesias. Y nunca Dios le quitó el poder que le había depositado a él para usarlo. Se dice que incluso ese hombre estando alcoholizado, Dios hizo milagros a través de él. Iba por una plaza alcoholizado y estaba una mujer paralítica. Y cuando lo ve le dice, muchacho, ¿y tú eres Urbáez? Y dice, sí, con una cuestión de cerveza en la mano. Yo estaba esperando que tú hicieras una campaña y mira cómo tú estás, para que Dios me sane. Y mira cómo tú estás ahora, muchacho. La señora pierde la esperanza.
Y él le dice, ¿pero tú crees que Dios te puede levantar de ahí? Y él le dice, sí, se dice que le echó cerveza. Levántate. Y siguió caminando. Y se levantó la mujer. ¿Ah? Fue la fe de la mujer, que claro está. Pero a lo que voy es, sabemos que el poder de Dios seguía ahí porque Dios no quita lo que da. Tú tienes que darle cuenta al Señor por lo que te dio para administrar. Pablo dice, la Biblia dice que nosotros somos administradores de la gracia. Cuando Dios deposita dones, no te los quita. Pero si tú lo mal utilizas y llevas una vida incorrecta, tú le vas a dar cuenta al Señor. Un día vas a estar frente al que te dio el ministerio y los dones. Y tendrás que saber decir por qué utilizaste mal los dones o para tu provecho. Allá, hermano, con Dios. Yo creo que el Señor restauró en los últimos días de su vida. Pero fíjense esto, hermano. Cuando de pronto él, llamado por Dios, cuando estaba en sus momentos, lucidez, buscando al Señor, quiso ir para predicar a un sitio, la gente no le creía. ¿Cómo se levanta un ministerio así? El diablo es especialista para poner limitantes en la mente del hombre, para que creas que tú no puedes levantarte. Así como Israel en ese momento, hermanos, estaban fustigados, no podían defenderse. El único futuro probable que tenían ellos es que los iban a matar a todos. Porque ¿cuál es el final de una historia en el que un ejército enemigo tiene todo tipo de armamentos, pero tú no tienes nada? ¿Cuál es el final de una historia así? Te derrota, ¿cierto? Porque ni siquiera puedes pelear. No puedes pelear con puños mientras el otro tiene armas. Es injusto, ¿verdad? Bueno, pero el diablo a veces nos pone así, hermano. Pone a la gente así. Mire, él es especialista en poner depresión en las personas. ¿Saben? La depresión, no voy a hablar profundo acerca de esto, pero sabemos que la depresión es un estado, hermano, en el que la gente cree que no puede salir. Que la única forma de poder llevar esto es sobrellevarlo y con pastillas o con tratamiento psicológico con muchas personas, porque dependiendo del motivo de lo que esté ahí avivando la depresión, la gente puede pensar que no sale de allí. Y eso, hermano, no viene de Dios. Eso no viene de Dios. El diablo te hace creer que no te puedes levantar de un cuadro depresivo. El diablo hace creer que juega con la salud y pone situaciones en las que a veces no tienes ni el dinero para irte a hacer los exámenes médicos que tú necesitas para saber qué tienes. A ver, la persona empieza con un dolor de cabeza, el dolor de cabeza, el dolor de cabeza, no sabe por qué tiene el dolor de cabeza, toma pastillas, se le quita, pero a los 5 minutos vuelve el dolor de cabeza y tú dices, no, tiene que haber algo. No, debe tener un tumor, una broma en la cabeza, empiezan a meterle cosas, pero resulta ser que para hacerse una tomografía aquí en Venezuela es hiper costoso. Y si no tiene recursos, la persona ni siquiera tiene cómo irse a hacer una tomografía. ¿Ves? Y ya por ahí hay una limitante. Hábitos destructivos. ¿Cómo te quitas, hermano, un pecado recurrente? Por ejemplo, hay un pecado, como la Biblia dice, que contra su propio cuerpo peca, la fornicación. Las personas que se tocan su propio cuerpo, son adultos. Ustedes saben lo que estoy hablando. Las personas que ven pornografía. Estas personas tienen un hábito que es destructivo porque el pecado te lleva a la muerte, que es difícil de quitar. La persona puede prometer, esta es la última vez, no lo hago más. ¿Y qué sucede al rato o al tiempo? Lo vuelve a hacer. Es como cuando hay un pecado en el que está otra persona involucrado. Cuando hay infidelidad. No, yo no lo vuelvo a ver. Yo no lo vuelvo a ver. ¿Y qué pasa? Que tú no le escribes más, pero la otra persona te escribe. Y después es difícil salir de ahí. Sin Cristo es difícil. ¿Por qué? Porque el diablo va a hacer todo lo posible para que tú intentes pelear una situación de esta sin el armamento adecuado. O sin armas. Y es difícil. No se puede salir sin armas espirituales. El diablo es especialista en hacerte sentir amenazado, en hacerte sentir opresión espiritual. ¿Usted no te ha pasado, hermano, que a veces de pronto viene un cansancio espiritual en el que no quieres orar, en el que no quieres leer la Biblia, en el que no quieres ayunar, en el que la gente no quiere, a veces se desaniman tanto que hasta dejan de ir a la congregación, de ver prédicas? Le pregunto, ¿usted cree que eso viene de Dios? El diablo, la primera excusa que va a colocar en tu mente es esta: no, yo me congrego desde la casa. Decía mi abuela, Miki. No, yo busco a Dios desde la casa. Hermano, ese es la primer síntoma de que estás mal. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Que se congrega en su casa, hermano, no ora, no lee la Biblia,
no practican la palabra, no viven en santidad. No hay comunión con Dios, no hay comunión con sus hermanos, no salen a predicar. Imagínate, no se congregan, no salen a predicar. Pero ¿saben qué, hermano? Todo eso que le estoy diciendo, como la desesperanza, el estancamiento espiritual, dejar de crecer espiritualmente, es una situación como la que estaba viviendo Israel ese día. Es una situación de mucha desventaja de tu parte contra lo que tienes enfrente. Esos momentos son en los que el enemigo se ve más grande que el recurso que tú tienes a disposición. Como por ejemplo, ¿ustedes recuerdan a David contra Goliat? Visualmente, ¿ustedes creen que eso sería algo proporcional? Era algo como ver a Daniel enfrente de Allison. Es desproporcional. Goliat medía casi 3 metros. David se dice que tenía como 14 años. No estaba totalmente su cuerpo desarrollado en altura y en musculatura mucho menos. Era un muchacho. ¿Cómo iba a poder un muchacho así, físicamente, a nivel de fuerza, contra un hombre de guerra que estaba forrado en metal casi por todos lados? Que su balanza era súper pesadísima. Físicamente, no era. Eso es desproporcional. Pero resulta ser, volviendo aquí a las escrituras, que cuando Jonatán le dijo a su paje de armas, vamos a meternos allí en el grupo ese de los militares del ejército enemigo que tenemos enfrente, él no estaba contando con la fuerza de él. Porque miren que dice aquí, Jonatán dijo, quizá Jehová haga algo por nosotros, porque para Dios no es difícil salvar a la gente con muchos o con pocos. Jonatán creía que Dios no mide la fuerza del hombre. Dios no se mide a la guerra, ir a la guerra con la fuerza del hombre. Dios cuenta con su brazo. Digo conmigo, Dios cuenta con su propio brazo. Dios es poderoso. Dios cuenta con su propio recurso. No, vamos a construir el templo. Y alguien puede decirme, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos dinero? ¿Tú crees que yo cuento con mi dinero? ¿Tú crees que cuando Dios te da una palabra de que camines y emprendas en algo, si Dios te lo dijo a ti, Dios está contando con lo que tienes en el bolsillo? ¿Tú crees que Dios te dice, tú vas a enfrentar esa enfermedad en el pulmón y tú lo vas a hacer con tu fuerza y lo vas a vencer? Si Dios te está diciendo, hermano, es porque Él cuenta con Él. Si Dios está diciendo, levántate a decirle al gobernante estas palabras, Dios está contando con él. Manda a Jeremías y lo llama siendo un muchacho. Y lo manda a dar una palabra a un pueblo que Dios sabía que no lo iban a escuchar. De plano, de principio, Dios sabía y se lo dijo, no te van a escuchar, pero igualito lo llamó. ¿Tú crees que Dios estaba llamando a Jeremías por lo sabio y fuerte y las influencias políticas que tenía? No. Dios estaba contando con lo que Él podía hacer y lo que podía mandar a decir con este muchacho. Dios cuenta con su sabiduría y Dios cuenta con su gloria. Pero déjame decirte algo, hermano. Ante situaciones como las que previamente te he dicho, la Biblia dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Pero la Biblia dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No, yo no puedo perdonarlo, Nelson, es difícil. Se me hace difícil perdonarla. Dios te ha dado espíritu de amor. El amor que viene de Dios nace por el Espíritu Santo, no nace de tu corazón. Por eso es un amor que tiene el poder para verdaderamente saber cómo perdonar. El espíritu que Dios nos ha dado es de poder, con el que tú puedes levantarte frente, hermano, amado, frente a cualquier dificultad y dominarla en el nombre de Jesús. La Biblia dice que las armas de tu milicia no son carnales. Diga al que está a tu lado, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Dímelo desde allá. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. No está diciendo solamente la Biblia que Dios te ha dado armas para destruir un solo problema. Está diciendo que las armas espirituales, el poder que Dios ha depositado en el corazón de sus hijos, es tan fuerte que puede destruir fortalezas.
altas edificaciones que Satanás y sus demonios levantan en contra de tu vida, hermano, las puedes derrumbar en el nombre de Jesús. Porque Dios ha depositado en ti y en nosotros, en la iglesia, armas de poder. La palabra de Dios es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Porque justamente nosotros batallamos y luchamos es con la palabra saliendo al frente. Miren, el apóstol Pablo, cuando destaca y describe en el libro de Efesios capítulo 6 la armadura del cristiano, de todas las cosas que él menciona, la única que es para ir a la ofensiva, ¿cuál es? Diga conmigo, ¿cuál es? La espada. ¿Y la espada qué representa? Todo lo demás es defensivo. El yelmo, el pectoral, el cinturón, el calzado, el escudo, todo es defensivo. Pero lo único que Dios nos ha dado para salir al frente de todas las situaciones, ¿cuál es, Jonathan? La palabra de Dios. Entonces, empiezas con un ahogo, te vas al médico y te dicen tienes COVID. ¿Con qué arma tú vas a luchar? ¿Cuál es el siguiente paso que tú vas a utilizar? La palabra de Dios. Y tú dices, ve COVID, yo te voy a decir una cosa, ahí ahogándote y todo con los síntomas. La palabra de Dios dice que por la llaga de Jesucristo yo soy sanado. Que Él es el que se lleva mis aflicciones. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, suelta mi cuerpo y empieza a creer y confiar en el Señor. Dios nos ha dado esas armas poderosas. Y te voy a colocar un solo ejemplo. Pero yo sé que hay muchos casos, porque cada familia es un caso. Cada gente llena redes es un caso. Como dicen por allí, cada cabeza es un mundo. Y cada uno de ustedes lucha y lidia con situaciones diferentes. Incluso entre un esposo y una esposa que viven en la misma casa, luchan con diferentes situaciones. Pero la palabra de Dios, di conmigo, la palabra de Dios es el arma con el que puedo salir al frente y vencer. Yo les voy a decir una cosa, hermano. Jonatán no ganó porque tenía una espada. ¿Ustedes saben por qué Jonatán ganó? Disculpa, no escuché. Por la confianza que sabía que el Señor le hacía. ¿Ustedes saben dónde estaba el arma que utilizó? Vayan conmigo a la Biblia ahí, busquen. 1 Samuel capítulo 14. ¿En qué versículo está el arma que utilizó Jonatán para vencer? Fue la palabra. Pero ¿cuál fue la palabra que él utilizó allí para vencer? Quizás haga algo Jehová con nosotros. No es difícil para Jehová salvar a muchos. Escuche eso. Lo que Jonatán dijo determinó su victoria antes de pelear. Jonatán ganó la batalla. Hermano, quiero que te metas en el contexto. Tú, Fiño, estás tú solo con Kelvin al lado. Son dos personas. Y miras al campamento y hay miles, no 2 ni 100, miles de soldados que están dispuestos y armados, esperando el toque de la trompeta del rey filisteo para decir, maten a todos los judíos. Ponte en el contexto, hermano. Es el día en que iban a acabar con tu pueblo. Y probablemente el día que Jonatán y el otro iban a morir. Pero Jonatán ganó antes de empezar a pelear, cuando él declaró esa palabra. Alabado sea el Señor. Cuando él dijo, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con poco. En el momento en que él declaró esa palabra, en el mundo espiritual, hermano, hubo una detonación. ¡Boom! Algo explotó en el espíritu, que empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales que probablemente no te has dado cuenta, pero ahí están en la Biblia. Vamos a leer y terminamos de ahí para adelante rápido. Mire, del versículo 8 al 10 dice, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos vamos a mostrar a ellos. Diga conmigo, nos vamos a mostrar a ellos. Vamos a salir ahí para que nos vean, porque estaban escondidos. Ellos estaban pasando por un peñasco, estaban escondidos. Y ahí estaban los soldados, no querían que los vieran. Estaban escondidos. Y dijo, bueno, ya basta de estar escondidos, vamos a dejar que nos vean. El versículo 9 dice, y si cuando nos ven, nos dicen así, hey, esperad,
quédese ahí hasta que lleguemos a vosotros. Entonces Jonatán dice, bueno, nos quedamos quietos en nuestro lugar y no subimos para donde están ellos, porque había como un peñasco, ¿sí? Vamos a esperar que ellos vengan para nosotros. Pero si ellos nos dicen, vengan, suban aquí donde estamos nosotros, miren, la situación más difícil, la probabilidad más difícil es en la que Jonatán estaba confiando que Dios le iba a entregar a sus enemigos. Miren, hermano, en la situación más difícil es en la que Jonatán creía que Dios los iba a entregar en sus manos. Cuando el que tiene cáncer está en la etapa de metástasis, es que él creía que Dios lo iba a salvar. No cuando iba empezando el cáncer. No, es que Dios es capaz de salvarme aún si tengo metástasis tipo 3. ¿Usted me está entendiendo? Miren el nivel de fe. Él no está diciendo, es que Dios es capaz de restaurar mi matrimonio cuando mi esposo tiene apenas una semana que se fue de la casa. No. Le está diciendo, es que Dios es capaz de restaurar mi matrimonio, aun si estamos frente al juez para buscar la firma, y ahí, en ese último momento, Dios es capaz de entrar y restaurar el matrimonio. Él dice, si los soldados nos dicen, vengan, suban, porque estaban abajo, vengan, suban a nosotros, entonces subiremos. Mira lo que dice, porque Jehová los habrá entregado en nuestras manos. Esta va a ser la señal. El hombre y la mujer de Dios no espera que Dios intervenga apenas cuando las cosas están fáciles. Hay situaciones que tú sabes que empezaron y que son difíciles de solucionar. Y en el desespero uno quiere que no avance, que se detenga todo ya. Hasta ahí ya, ¿hasta cuándo? Pero esta gente estaban dispuestos a creer que Dios podía intervenir incluso en la probabilidad más difícil. No es cuando Jehová me los entregue en mis manos, que Él venga arrodillado a pedirme perdón. Él estaba diciendo, si ellos nos dicen, suban acá, hermano, en una guerra, si el enemigo está arriba y tú estás abajo, tú estás en desventaja. Porque tú le puedes disparar y él se echa para atrás y no le pasa nada. Pero él puede lanzar cualquier cosa y te va a caer encima. Es difícil subir y llegar a la cima sin que cuando estés subiendo el enemigo con la espada no te corte la cabeza. La cortan fácilmente. Y ellos estaban pensando que en esa situación de dificultad allí Jehová les podía dar la victoria. Miren el nivel de la fe de Jonatán. Yo creo que Saúl nunca tuvo una fe así. ¿Ah? ¿Cuántos pueden alabar a Dios por gente así? ¿Cuánta gente como Jonatán hay aquí? Yo quiero saber, en la iglesia, ¿cuánta gente como Jonatán tiene una fe restiao así? ¿Saben que es difícil, hermano, salir del mundo profundo de las drogas? Y conozco dos muchachos, hermanos, que Dios ha libertado de ese mundo con el poder de Dios. Pronto usted va a escuchar ese testimonio aquí. Miren esto. Estos muchachos, estos dos, Jonatán y el otro, salieron entonces, así como dijeron, porque primero lo planearon. No es que dijeron, piedra, papel o tijera, sal tú. No, los dos vamos a salir y nos vamos a asomar. Si nos ven y dicen esto, ya saben. Ajá. Entonces salieron. 11. Ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cuevas donde se han escondido. Es decir, se estaban burlando. Es como cuando tú dices, usted cree más, hay cosas que usted no está viendo, pero los demonios y los ángeles son reales. Tú tienes esa dificultad y tú dices, yo voy a salir de esta, pero el diablo dice, que va a estar saliendo de ahí, tú estás loco. ¿Usted no ha escuchado gente así? Amigos que para qué tenerlos como amigos, preferir enemigo, que tú dices, de esta me voy a levantar, y el amigo te dice que te vas a estar levantando tú ahí, tú no vas a salir nunca de ahí. Yo recuerdo hace muchos años, trabajaba yo en una empresa de pollo, y estaba graduado en la universidad y pasando por una situación difícil económica. Y estaba yo ahí picando pollo. Y el tipo que nunca estudió estaba ahí como pollero. Yo recuerdo que yo pensando, bueno, yo soy periodista, un día, no sé, voy a salir a trabajar en televisión, en la radio, mi área de estudio. ¿Sabes qué me decía él? Que tú nunca vas a salir de aquí. Tú siempre vas a ser un pollero. Tú siempre vas a hacer pollo, vas a cortar pollo. Tú nunca vas a salir de aquí, maldiciéndome. Bueno, ese tipo representaba esas voces.
Cuando tú dices, oye Señor, estoy pasada de kilos y esto me está afectando mi salud, voy a poner a rebajar. El diablo te dice, mentira. Tú nunca vas a botar esos kilos. Nunca vas a poder abandonar ese vicio. ¿Por qué? Porque tú eres débil. Usted ha escuchado esas voces, ¿verdad? Esas voces no vienen de Dios. Y este soldado filisteo representaba, hermano, ahí, en una situación como la que les estoy mostrando, representaba esas voces. Miren, ¿ves? Ya salieron de su cueva, ya salieron de su escondite. Bueno, miren lo que dice el versículo, bueno, sí, ese mismo versículo, el 11, es donde el diablo quiere meterte miedo, hermano. ¿Pero usted se va a dejar meter miedo por el diablo? Miren esto, el 12, por aquí está el 12, sí. Dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán como la probabilidad más difícil que ellos pensaban. Sí, suban aquí a nosotros. Entonces Jonatán dijo, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Es como, eso representa, hermano, como cuando tú recibes la confirmación y la palabra de Dios, y tú decides creerla, y saber que con la palabra que Dios te ha dicho, tú te vas, y tienes la victoria. Hay una persona aquí, hace como 2-3 semanas, que vino, y por cierto, no ha dado el testimonio. Qué mal cuando la gente le pide a Dios cosas y nunca da el testimonio. Pero, o sea, aquí, no lo dio aquí, pero sí lo supe por sus familiares. Esa persona vino aquí, estábamos orando y dando una palabra de fe, para que la fe de ustedes fuera aumentada. Esa noche, esa mujer recibió la palabra de fe. Y se fue con la fe ahí en su mano y se fue para su casa. Esa palabra es mía, esa palabra es mía, esa palabra es mía. Ese milagro es mío, ese milagro es mío, ese milagro es mío. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y yo lo creo. Y si Dios lo dijo y yo lo creo, eso va. Fue para su casa. ¿Y qué creen que sucedió? Dios intervino y le dio respuesta. Dios actuó en su vida y le dio el fin que esperaba. Dios la bendijo. ¿Por qué? Porque Dios esa noche dio una palabra y ella la creyó. Es como así, eso fue lo que pasó ahí con Jonatán. Libertarnos con muchos o con pocos. Él se fue con una palabra. En el mundo espiritual había una palabra dando vuelta. Cuando venga la confirmación de que Dios me la entregó en mis manos, yo gané. Y así fue, hermano. Cuando él escuchó lo que dijeron, no, suban acá, él le dijo a Jonatán, listo, hermano. La victoria está ganada. El médico dice, el cáncer sigue. Tú dices, te equivocaste, el cáncer se va. Yo conocí una mujer, te hablo con testimonio, hermano, para que tu fe sea aumentada y fundamentada en el Señor y su palabra. Conozco una mujer que el diablo le dijo, tienes cáncer en el cuello uterino, te vas a morir, váyase para su casa, estaba mal, tiene metástasis, no se estaba muy avanzada. Y la mandaron para su casa que pasara sus 2 últimas semanas de vida con sus familiares compartiendo, porque de ahí no la pasaba. ¿Y saben qué pasó? Levantó en fe Dios a mi mamá. Vaya a orar por esa mujer. Y mi mamá fue y le predicó a esa mujer. Esa mujer confesó a Jesucristo como su Señor, se arrepintió de su pecado, recibió a Jesús y le creyó a Dios en fe de que Dios la podía sanar. ¿Saben lo que sucedió? Fue al hospital, porque empezó a sentirse poco a poco un poco mejor. Fue al hospital como 2 semanas después y le dijo al doctor, doctor, y el doctor dice, señora, ¿usted qué hace aquí? Y usted debería estar o muerta o debería estar en sus últimos días. Vaya para su casa, viva lo que tenga que vivir, porque eso es lo que le dice el diablo. Imagínate, te dan esperanza con la desesperanza. Viva lo que más pueda vivir. Y la señora dice, no, ¿sabe qué? Me vas a hacer otra vez el examen hoy. Señora, pero es que ya usted, mire, aquí está su resultado. Y tenían el resultado allí, que tenía su útero destruido, dañado, roto, feo. Y él le dice, yo creo que Dios intervino en mi vida. Volveme, porque era maracucha. Volveme a hacer el examen. ¿Y saben qué pasó? El tipo fue y le hizo el examen. ¿Qué creen que encontraron? Hace casi 30 años, el doctor llegó con la cabeza explotada mirando los 2 resultados. Él hizo los anteriores que mostraban que estaba tratándola, que ella tenía que morirse porque tenía cáncer. Y él fue el que le hizo los otros, y los otros que demostraron que ella estaba sana con un útero nuevecito adentro. Ahí es cuando ustedes aplauden a Cristo, porque eso es un acto sobrenatural que no lo hizo el doctor. Eso no lo hizo la quimio, no lo hizo la medicina. No fue que el cáncer se detuvo, es que no quedó rastro.
Es que Dios le hizo un útero nuevo. Que lo que estaba dañado, Dios se lo restituyó por algo nuevo. ¿Usted me está entendiendo? No fue que Dios le reparó la matriz. Es que Dios se la creó nueva. No fue que tu esposo volvió. Es que lo restauró y es una persona diferente adentro del cascarón que tuviste que salió. Yo testifico de eso. Mis padres hace muchos años se separaron. Estuvieron separados, divorciados. No sé si llegaron al punto del divorcio, pero estuvieron separados. Yo estaba niño. Es feo para un niño ver cuando los padres se separan. Vivir un tiempo con el papá, vivir un tiempo con la mamá. Eso es feo. Pero yo testifico que Dios es poderoso. Mi mamá no conocía a Dios. Mi papá era un alcohólico y brujo. Sí, él va a ver la predicación después. Y yo, ¿dijiste eso? Sí. Porque hoy día le sirve a Cristo. O testificar. Mira, hermano, ¿cómo hace Dios? Estando ellos separados, sin hablarse, diferentes lados de la ciudad, y Maracaibo es gigante, ni forma de verse. A mi papá le empezaron a visitar unos cristianos. Y mi papá decía, no. 16 veces, y 16 veces iba a decir no a los cristianos eso. Y mi mamá por allá le empezaron a visitar unos testigos de Jehová. Y por allí incursionó por aquí, incursionó en la brujerita, y incursionó por allá, y nada de eso era. Le llegó el pastor Jaime Puertas, el papá espiritual de mi mamá. Y ella recibió a Cristo con ese señor. Años después, cuando volvieron a contactarse, los dos seguían a Jesucristo. No fue que mi papá buscó a mi mamá a Cristo porque mi mamá era cristiana, o que mi mamá buscó a Cristo porque mi papá era cristiano. Fue que los dos por separado, a los dos los encontró el Señor en su misericordia y les hizo un milagro. Los cambió por dentro, los hizo nacer de nuevo y restauró el matrimonio. Para muestra un botón, después vino mi hermana menor. Gloria a Cristo Jesús. Ven, hermano, seguimos. Entonces, esto está hermoso. Este hombre, hermano, estaba viendo la gloria de Dios sin todavía verla. Aquí vamos a ir un poco más rápido. En el 13 en adelante. Entonces Jonatán subió trepando con las manos. Recuerden que estaba abajo y los enemigos estaban arriba. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Miren lo que dice. Trepó con sus manos y sus pies. Y atrás de él iba el amigo de él que tenía las armas. Ajá. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas los iba atrás de él y lo mataban. O sea, no solo Jonatán iba a subir y pelear y ganar arriba. No, es que hubo una batalla en la cuesta arriba. Agarrarse de la tierra y no caerse, y con la otra mano con la espada. Defenderse y pelear. Y a todos los mató. La situación más difícil que él tenía allí, y él ganó. Porque Jonatán tenía mucho músculo. Yo quiero que me digan por qué. Porque él tenía una buena armadura y por eso no tocaban con la espada. ¿Por qué Jonatán ganó? Porque declaró la palabra de Dios. Confió en la palabra de Dios y Dios le dio la victoria. Oh, qué poderoso es Dios. Su mirada no estaba en su brazo, sino que Jehová estaba con ellos. En el versículo 12, hermano, allí fue cuando ellos accionaron. Diga conmigo, accionaron. Y en el versículo 13 fue cuando Dios les concedió el poder para ganar. Porque el poder es de Dios, hermano. ¿Sabía eso? La gente por ahí busca poder. Voy a meter en 20 días ayuno para que Dios me dé el poder. El poder sigue siendo de Dios. Dios lo deposita y confía, pero el poder, miren que es de Dios. Salmo capítulo 62, versículo 11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y aquí, hermano, termino con esto. Ocurrió algo demasiado loco para la mente humana, imposible. O sea, algo sobrenatural intervino que pocos vieron, como yo, que por gracia de Dios lo vi. Y usted lo va a ver en esta mañana. Y que muchos no vieron. ¿Saben contra cuántas personas luchó Jonatán? La Biblia dice contra 20 personas. Él y su paje de armas. Pero él fue el que llevó la parte más fuerte. En la subida, cortaba, mataba. Y el que iba atrás terminaba de matar. Ajá. Pero solo fueron 20. Pero la Biblia dice que en el versículo 15, léalo conmigo, hubo algo extraño.
que no debió pasar, pero pasó. El versículo 15 dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición filistea y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico. Mira lo que dice. ¿Y qué pasó luego? Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Dice el 16 que los centinelas de Saúl, el rey Saúl, que estaban lejos, vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado para otro. Fíjense algo, hermano, quiero que te pongan en el contexto. El rey Saúl estaba a mucha distancia. Cuando un terremoto ocurre, claro, una distancia que todavía estaba dentro del mismo terreno, de la misma ciudad. Cuando un terremoto ocurre en Maturín, aquí tiende a sentirse aunque sea un poquito. Si un terremoto ocurre en el Tigre, todos en el Tigre lo sienten. Resulta ser que ahí pasó algo raro. Ocurrió un temblor en la zona donde estaban los militares filisteos, pero del lado donde estaba Saúl no lo sintió. ¿Cómo el poder de Dios puede moverse en un lugar y otra persona no sentirlo? Eso pasa, ¿viste? Y eso es una predicación aparte, que el Señor, si el Señor lo permite, en su momento podemos hablar. La Biblia dice que el día que rompieron el techo para bajar al paralítico y que Jesús sanara al paralítico, ese día, empieza el capítulo diciendo que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Pero allí nadie se sanó, solamente el paralítico. Nadie sintió el poder de Dios. Estaban los doctores de la ley, había gente que se decía que tenía fe, pero no tenía fe. Ahí habían, como decir ahorita, apóstoles, pastores, profetas, gente que conocía la palabra, pero ninguno fue tocado por el poder de Dios, solamente el paralítico. ¿Puede el poder de Dios estar en un sitio y sentirlo pocos y muchos no? Sí. Cuando Jesús pasó, y allí, ese día también pasó, Jonatán declaró la palabra. Y como les dije, en el mundo espiritual hubo una detonación, algo detonó. ¡Bum! Que cuando este muchacho y su paje de armas mataron a 20, hubo un temblor en todo el campamento de los filisteos. Y le resumo, termine de leerlo en su casa hasta el versículo, a ver, para que lo lean en su casa, hasta el versículo 23, léalo en su casa. No aquí, aquí quiero que me presten atención porque voy a terminar ya la predicación. Fíjense, ellos luchan y derrotan a 20. Y en el lugar hubo un temblor. Y empezaron a asustarse los soldados filisteos. Y corrían, no sabían por qué. Corrían para acá y corrían para allá con las armas. Y corrían para acá. Entonces Saúl, que estaba viéndolos a la distancia, ve que todos se están moviendo. ¿Y qué está pasando allá? Allá hay algo. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que qué habrá pasado? Vamos a contarnos. ¿Quién falta aquí? No, rey, falta tu hijo y el paje de armas. Este se imaginó, ay Dios mío, capaz que ese muchacho se fue para allá y lo que lo están es acribillando. ¿Qué habrá hecho este muchacho? Fueron, hermanos, a ver. ¿Y saben qué encontraron? Que los filisteos, en su turbación, se mataron unos con otros. Ni siquiera Israel, Saúl, que ni se lo merecía, tuvo que pelear en la guerra, porque Jonatán, con la palabra de Dios que declaró, fue suficiente para que el gran problema que tenían enfrente se acabara sin pelear. Recuerden, Jonatán tuvo que pelear 20 personas, pero él ganó la batalla antes de empezar a pelear, hermano. Porque la fuerza que vino sobre Jonatán para pelear contra 20 vino de Dios. La destreza para pelear en una rampa muy inclinada y ganar vino de Dios. El anclaje en sus pies y en sus manos para no caerse, como dice David, que Dios hace tus pies como de cierva. Son unos animales que pueden anclarse en montañas así de verticales y no caerse. Dios es el que te hace tener una destreza fuera de lo humano para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Ven, hermano, el diablo quería cortar a Israel antes de tiempo. Como a veces a ti y a mí, Satanás quiere cortarte. Él quiere destruir el propósito de Dios en tu vida. Pero di conmigo, no se lo voy a permitir. Repite eso, no se lo voy a permitir. ¿Por qué? ¿Por tu fuerza? No. Porque tú vas a declarar la palabra de Dios en la cara del problema
Y Jehová es el que va a pelear por ti. Jehová es el que va a pelear por ti. Él pelea por ti. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Dios es poderoso. Pero a mí me llama mucho de asombro eso, ¿no era? ¿Cómo es que Saúl no sintió el temblor? No estaba conectado. Él no estaba conectado. Dios está haciendo un milagro aquí, pero tú estás allá pendiente del teléfono, en tontería. Dios está haciendo algo en la familia de la iglesia, pero a ti te da igual venir para acá o no, orar o no en tu casa, te da igual. Hermano, una persona así es el que se queda fuera del mover de Dios. Porque Dios no quiere tratar contigo, no. Dios quiere tratar contigo y que tú veas su gloria como lo vio con Natán. Pero hay gente que no tiene los ojos puestos en Dios y que no tiene los ojos puestos en la fuerza de Dios y por eso no ven el poder de Dios obrar. Saúl no sintió el temblor. Jonatán estaba metido en medio del burulú y él fue revestido del poder de Dios para ganar. Y él pudo ver cómo Dios venció a sus enemigos sin él pelear con los que estaban abajo. Gloria a Dios. Hermano, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, el poder del diablo cesa. Di conmigo, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, el poder del diablo cesa. Así que vamos a hacer algo entonces espiritual, pero con fe. Vamos a decirlo así, pero si usted lo cree. Si no, usted simplemente fue un religioso que como de esos que van para la iglesia que dicen Madre María, Madre de Dios, que no pasa nada con eso. Ok, si usted lo dice creyendo, va a pasar como Jonatán. Di así: cuando la presencia de Dios entra en mi hogar, el poder del diablo cesa. ¿Usted lo creyó? Amén. Los demonios pierden su control. O si usted va por día a Cristo, aplauda fuerte porque ese es para él. Los demonios pierden su control. Los filisteos pensaban que tenían el control ya todo, esperando la trompeta para ir a destruir al pueblo de Dios. Se quedaron con las ganas. Porque la trompeta que sonó fue la del Señor, que le dijo a los ángeles, confúndanlos. Que en vez de que entre espíritu de confusión en tu vida, entre espíritu de confusión pero en los mismos enemigos. Y el Señor los confundió y le dio la victoria a Israel. Una vez más, sin pelear. El que peleó fue el Señor. Gloria a Dios. Dios desbarata entonces, hermanos, los planes del enemigo. Así dice la Biblia, el 23. Fue que Jehová peleó por Israel en ese día. Él le libró su batalla. Ponte de pie, hermano. Un momento, por favor. Y los que están ahí en la red, ¿están sentados? ¿Qué se sentados? ¿Por qué yo les estoy contando esto? Si les soy sincero, hermano, yo tenía otra predicación para compartir con ustedes. Y ayer hablaba con Douglas acerca de eso. Ya vendrá otro momento en el que el Señor querrá que hable de lo otro. Que hable de lo otro. Pero cuando estaba sacando ¿cómo que se dice? El bosquejo, tenía la computadora blanco, los dos monitores. No me salía nada. Y cuando empecé a escribir, conocimiento. Yo dije, Señor, yo no voy a predicar con mi conocimiento. Yo no voy a predicar con mi conocimiento. Porque si yo me muevo en mi conocimiento, ustedes no son edificados ni yo. Y las cosas espirituales no suceden. Porque lo que impacta es lo que viene de arriba. Amén. Así que yo le dije, Señor, entonces no tengo nada que decir. Prefiero que nos pongamos a orar, hacer algo. Pero dime tú entonces, ¿qué es lo que quieres que hablemos? Y me acordé de que ayer cuando estábamos inaugurando la iglesia allá en Bicentenario, una nueva congregación, que ahorita vamos a hablar acerca de eso, yo recuerdo que venía el tema de lo de Jonatán y que tenían una espada y Saúl tenía otra. Y yo decía, Señor, pero ¿de qué voy a hablar? Jonatán y la espada. Oye, y como estaba esta mañana, mientras leía la Biblia, porque yo antes de sacar predicación para otro, primero tengo mi devocional con Dios. Jonatán y la espada, lo que venía en mi corazón. Señor, ¿de qué voy a predicar? Y yo sacando la otra predicación, Jonatán y la espada. Y yo, Dios mío, tiene que ser de allá. Así que empecé a buscar ejemplos para cotejar con la otra predicación. ¿Y qué creen ustedes para dónde me llevó Dios?
Primera de Samuel 14, Jonatán y le paga. Así que yo creo algo, como Jonatán, que hay estructuras y fortalezas que Satanás tiene levantadas delante de nosotros. Lo reconozco. Tú no puedes hacer nada y muchas de ellas para que se quiten. Como le decía Dinoira en estos días. Que la deuda, no puedo soltarla ahorita. Calma, el enemigo está ahí. No puedes arrancar la cabeza hoy día a tus acreedores, que se dice, lo que tú le debes. Ajá. Pero ¿cómo salen? Bueno, tú tienes dos alternativas y terminas siempre siendo lo mismo. Buscar al Señor y creer la palabra. Ahí estaba Eliseo en su casa y ¿cómo se llamaba el siervo? Giesi. Y se levanta Giesi en la mañana, todo despeinado. Agarra el café y abre la ventana para tomarse el cafecito. Y cuando hace así, se le caería la taza. Y de pronto puede que le entraría un temblor y ¡Eliseo! ¡Eliseo! ¿Qué pasó? A ver, ¿no te has dado cuenta de lo que está afuera? Afuera había miles de soldados asirios que habían ido a la casa de Eliseo para matarlo a él solamente. Hermano, eso es, ¿cómo que dice? No es medible, es desproporcional. Es como cuando tú dices, Señor, pero ¿por qué todo me pasa a mí? Se dañó la nevera. Y es como cuando se ponen todas las cosas en la casa de acuerdo, 1, 2, 3, se dañó todo. El carro, se fue la comida, se fue el otro, la hija no quiere hacer caso, las deudas salieron a todo lo que le debía y para colmo te cortaban la luz. O sea, cuando todo así que no hayas y tú dices que se te está cayendo el pelo, que te jalas el pelo y dices, Señor, ¿cómo lo hago? Bueno, así estaba ese día ahí Eliseo y Giesi. No tenían para dónde coger. Pero Eliseo estaba tranquilo tomándose un trozo de té. Y Giesi podría preguntarle, estoy aquí especulando, Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo tú estás tan tranquilo? Présteme atención. Y Eliseo le dice a Giesi, lo que pasa es que yo puedo ver algo que tú no ves. Es como cuando de pronto tú me veas a mí, Dios me guarde, o yo te veo a ti, que estás ahogado en una situación que yo estoy viendo la salida en la palabra, pero tú en el momento no la puedes ver. Porque tienes los ojos puestos en el lado incorrecto. Tienes los ojos puestos en el problema. Pedro se estaba hundiendo porque le quitó los ojos a Jesús cuando estaba caminando sobre el agua. Así que Eliseo le dice al Señor, se va a orar, Señor, yo te pido que le puedas abrir los ojos a Giesi para que este muchacho vea lo que yo estoy viendo. Cuando Dios le abrió los ojos espirituales a Giesi, pero esa era otra historia. Porque entonces Giesi estaba viendo que todo el valle, las montañas, alrededor de la casa de Eliseo, para atrás, incluso rodeando al campamento asirio habían ángeles con caballos de fuego, ejército innumerable que estaban para defender a Eliseo y a él. Tú crees que estás solo, hermano, porque de pronto tú no tienes la capacidad por ahora, si el Señor permite que los veas, pero porque tú no ves ángeles, o porque tú no estás viendo a Dios por la palabra haciendo cosas por ti, pero Dios te está protegiendo. Amén. Nelson, ¿cómo así? Pero es que tengo todas las cosas cuesta arriba. Jonatán también. ¿Cómo levanto cabeza? Pregúntale a Jonatán. Nelson, pero es que tú no sabes lo difícil que es, porque ve, nadie me da respuesta. Yo solo, soy papá, madre, soy hija, vivo sola. No tengo cómo hacer. Jonatán también. Él estaba solo ahí. Ahí no estaba acompañándolo sus soldados, ni su papá, ni su hijo. Ahí no había más nadie con él. Solo su paje de armas, en el cual Jonatán no estaba confiando. Él estaba sabiendo lo que Eliseo sabía. ¿Saben qué es? Que Dios pelea por ti. Amén. ¿Cómo es que dice la alabanza, Jennifer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual,
a él nadie le hace frente. Ah, José Luis, ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando de ti allá? El tipo se levanta porque sabe que el diablo se levanta porque sabe que tú eres o que eras débil para responder según tu estado de ánimo. ¿Pero qué tú crees? ¿Que tú peleaste esa batalla solo? ¿Que te controlaste porque Jehová pelea por ti? Eso porque mi esposo no es cristiano, mi esposa no es cristiana, me hace la vida imposible. Hermano, tú no estás solo. Jehová pelea por ti. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, hermano, a lo que hizo el hermano Jonatán. ¿Qué hizo él? Declaró la palabra y confió, creyó y vio la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu casa? ¿Saben qué es hermoso, hermano? Lo que esa hermana que se llama Hortensia, Dios la bendiga, la que le conté del cáncer, que hace 30 años se debió morir. Pero cuando el diablo dice te vas a morir, el Señor dice yo soy el dador de la vida, se canceló tu muerte. A hoy para adelante vive. Jesús es tremendo, ¿verdad? Sea así, hermano. No voy a extender más la predicación porque hay un acto hermoso que tengo que hacer ahorita, para la gloria del Señor. No te rindas. Deja de llorar. En el desespero en las noches, haz lo que Jonatán hizo cuando era de día. Declaró la palabra. Muchas de las cosas que yo he visto moverse a Dios en mi vida ha sido porque le creo a Dios. Hoy se está celebrando en el país un acto electoral en el que muchos o nadie quizás ya cree. Yo tampoco le creo al hombre, pero yo le creo a Dios. Amén. El cambio en el país no va a suceder hoy por quien quede electo. Y no me refiero al cambio de quitar a los que están, no. Venezuela tampoco se va a mejorar porque cambien a los hombres y mujeres que estaban hace rato, no. Venezuela va a mejorar porque nosotros, los hijos de Dios, hemos creído lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ustedes los que dicen que Dios es su Dios, y se humillaren y clamaren y oraren, se arrepintieren de sus pecados, se volvieren de su mal camino, entonces dice Dios, entonces, ¿ven que no dice antes? Dice entonces, de ahí para adelante, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Ahorita el pueblo se está quejando. ¿Hasta cuándo, Señor? Que todo sube, que el dólar no baja, que no sé qué, que esto, hermano. No necesariamente Dios te está escuchando al pueblo. No, Dios no está escuchando eso. No está prestando atención. Porque previamente tiene la gente que clamar y orar y volverse de su mal camino. Ah, pero ¿sabe qué ha pasado? Que el pueblo de Dios ha estado cumpliendo esa palabra. Dios me lo dijo y yo lo creo y lo he estado haciendo. Ahí estamos con los clamores y hay muchas iglesias en todo el país que se están levantando en oración, clamando a Dios, cumpliendo Segunda de Crónicas 7:14. Ah, cuando llegue el día en el que Venezuela sea bendecida con la presencia de Dios y venga un avance que empuje hacia la victoria, no va a ser porque cambiaron a hombres y mujeres, va a ser porque Dios lo hizo. Israel tuvo la victoria ese día y vivieron mucho tiempo más porque Dios lo hizo. Basta uno que le crea para que Dios haga. Soy la única cristiana de la casa. Jonatán también era el único del pueblo que estaba ahí para pelear. ¿Y tú? ¿Eres el único cristiano de tu casa? Levántate en fe. Declara la palabra. Acciona, porque Jonatán accionó. Él fue para adelante. Y Dios te va a respaldar. Aplauda a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque sabemos que así como lo hiciste con ellos ese día, también lo puedes hacer en la vida de mis hermanos. Para gloria tuya. Dios te va a ayudar a vencer, hermano. Y poco a poco yo voy a seguir escuchando testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Amén.